la información relacional y la utilidad conceptual. Esto, repito, esto le interesa hasta a mi hijo de 6 años para valorar si lo que está viendo en YouTube funciona o no funciona, básicamente. Todo el mundo ahora para aprender a hacer algo va a YouTube y dice, ¿cómo se cambia una bombilla de un faro delantero de un coche de cualquier marca? Pues ahí te lo encuentras bien. Para entender la información, la relacionalidad de la información y la utilidad conceptual, pues les tengo este pequeño diagrama que hay aquí. Eso que ven ahí, que parece un circuito eléctrico, no es un circuito eléctrico, evidentemente. Fíjense bien, y van a ver que en la izquierda, en la pantalla, en la izquierda, hay una columna que es el grupo de asignaturas. ¿Bien? Ahí van a ver las asignaturas de práctica, de estudio, de anatomía, fisiología, etcétera, etcétera. Y finalmente las de enseñanza. Y abajo del todo los tests, ¿no? Los ejercicios que relacionan. Arriba, en la línea de arriba, en la fila de arriba, van a ver los bloques formativos. ¿De acuerdo? Bueno, esto, evidentemente, es una manera de clasificar la información. Se puede clasificar de muchas maneras, ¿vale? Este es uno. Aquí arriba ven los bloques formativos y por el lado ven los grupos de asignaturas. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí? Lo que hay ahí, la simbología que se está usando, que es estándar, es relaciones longitudinales, que son de cada asignatura de progresión, ¿verdad? Y las columnas que vean, las líneas rojas que son verticales, son relaciones transversales entre asignaturas. Fíjense bien. Por ejemplo, el bloque 1, y pone que está dedicado al tren muscular inferior. Es un bloque de información que va dedicado a ese tren. Es un capítulo en el que todas las asignaturas pasan por él, ¿verdad? Pero es un capítulo que se cierra cuando esa parte del cuerpo y lo relacionado con esa parte del cuerpo, tanto en anatomía, fisiología, como en la práctica, como en los conceptos filosóficos y psicológicos que se van a aplicar en él, terminan de aprenderse. ¿De acuerdo? Y van a ver que, por ejemplo, en la práctica, el cuaderno de secuencias de práctica tiene 1, 2, 3, 4 elementos, ¿verdad? Pero si se fijan, el diario de práctica también, la anatomía y la fisiología también, la psicología también, las correcciones biomecánicas también, el semanario de enseñanza también, todo lo que hay hacia abajo tiene la misma cantidad de iteraciones aproximadamente. ¿Bien? Y si se fijan, las líneas que están en vertical son relaciones de sincronización interdisciplinar de todas estas asignaturas que están viendo ahí. Esto, cada vez que se establece, si se explica correctamente, se le está dando la pauta al alumno de que relacione, oye, lo que estás aprendiendo aquí, y lo que estás aprendiendo aquí, y lo que estás aprendiendo aquí, y lo que estás aprendiendo aquí, hasta aquí, lo puedes relacionar en un concepto único que abarca todas estas asignaturas. Esto es extremadamente difícil de encontrar en cualquier lado, en cualquier tipo de curso. Yoga no es una excepción. Lo mismo ocurre en el bloque 2 y lo mismo ocurre en el bloque 3. Fíjense que hay relaciones graduales de evolución en cada una de las asignaturas. Del bloque 1 al bloque 2 y al bloque 3 hay una línea que las relaciona. Si ustedes cogen una asignatura sola, es progresiva en orden de complejidad, un concepto introduce al otro. Por eso se pone así. Es una progresión hasta el final. Y cada uno de los ciclos que están relacionados verticalmente culmina, cuando acaba el bloque, culmina, fíjense abajo, con un ejercicio donde pone ejercicios relacionales. En el último círculo de abajo, rojo, que está a la izquierda, pone autotest. Ahí, la primera flecha que sale de autotest pone ejercicios relacionales. Ese primer ejercicio relacional, que dice 1, abajo del todo, resume el bloque 1. Eso es un ejercicio interdisciplinar de aplicación de lo aprendido en un bloque completo. Comprendan eso. Ahora bien, aparte de eso, tienen otro en el bloque 2 y tienen otro en el bloque 3. Fíjense ahí. ¿Lo ven? Bien, con esos ejercicios relacionales ya hay un paso de validación que hace que el alumno que atraviesa por un bloque de formación diga, primero, me han dado el mapa de las asignaturas y de las relaciones por ciclos que esas asignaturas tienen. 2,
Me han marcado en los bloques el contenido por ciclos, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, que están dentro del tren muscular inferior, que es un mismo bloque, para que yo pueda entender linealmente y transversalmente qué estoy estudiando. Estoy estudiando práctica en 4 ciclos. Estoy estudiando, sí, pero si vas estudiando a la par todas las asignaturas, las puedes relacionar por ciclo. Y eso hace que puedas entender la relación de todas las asignaturas y terminado el bloque puedas resumirlo todo. Si lo has llevado a la par y lo has relacionado, será mucho más fácil resumirlo todo en un único ejercicio de aplicación. Entiendan el valor que esto tiene. Entiendan el valor que esto tiene. No es todo lo que enseñamos en un momento determinado, sino la manera en la que la enseñamos, lo que hace que la transmisión de la información llegue al alumno y genere una estructura correcta de interrelaciones que les haga al alumno, que le haga a ese alumno productivo en un futuro. Es un terreno fértil sobre el que el alumno puede fácilmente producir información nueva, porque toda la información que se le ha transmitido está bien relacionada y está bien sincronizada, con ejercicios que le ayudan a aplicar, a sintetizar todo el contenido y a dar soluciones completas. Cada vez que se termina un ejercicio relacional de esto, se empieza un bloque nuevo. Y el bloque nuevo, que se basa en la información anterior, sigue la misma pauta de desarrollo progresivo por asignatura y de sincronización transversal entre asignaturas, para llegar otra vez a cerrar un bloque y a resumir, para que cuando el alumno no sea capaz de resumir esa información es porque no ha sincronizado bien el contenido y entonces habrá que ver cuál de esas líneas horizontales o verticales no le está funcionando. Y ya de eso nos encargaremos los que preparamos los cursos, evidentemente, de diseñar el mapa para poder entender dónde está fallando. Bien, el tercero también. Y cuando terminan todos los bloques, si el alumno ya ha hecho paso a paso el resumen de cada uno de los bloques, ¿qué es lo que resta? El resumen del resumen. Llegados al final, como el trabajo ha sido hecho tan al día, el salto al test final, que es lo que sería el trabajo de curso o la práctica final, de alguna manera la validación final, la síntesis final de todo lo aprendido, es sencillamente resumir los 3 ejercicios relacionales en uno. Porque esos 3 ejercicios a su vez son la síntesis de los 3 bloques que habían antes. Fíjense cómo abajo hay un embudo que recoge toda la información en el autotest. El test final es lo que pone abajo del todo, test final. Ese test final es resumir toda la información, sintetizarla y decirle, de todo esto que te dije, como dije antes, has llegado aquí. Con esta capacidad vienes y resuelves los problemas. Eso fue lo que se prometió, eso fue lo que se te dio. Con un mapa como este, podemos estar tranquilos porque esa promesa es la promesa real que el alumno tácitamente cree que se hace cuando se le da un curso de algo. Voy a hacer un máster para, no sé, para el turismo rural de altura. Bueno, pues igualmente, lo que yo tenga que aprender para eso tendrá que estar estructurado de esta manera, porque si no el profesional que sale tiene todavía que digerir una cantidad de cosas en la cabeza que desde que se gradúe, aunque haya aprobado con honores el curso, hasta que realmente sea un profesional con un alto nivel productivo, no solamente económicamente hablando, estoy hablando de productividad, de conceptos, de ideas, de aplicaciones, de soluciones, va a pasar mucho tiempo, porque todas esas líneas que ustedes están viendo ahí, las va a tener que ir haciendo poco a poco, chocando pared contra pared, porque una cosa es tener la información y otra cosa es tenerla de esta manera, como se lo estoy diciendo yo. Créanme, por experiencia propia, se lo estoy diciendo, que se tardan muchos años. Y para evitar eso, precisamente, estamos haciendo esta videoconferencia. Muy bien. José. Sí. Mira, evidentemente son los puntos claves de la conferencia y seguramente habrá muchas preguntas al final. Quiero tomar otra cuña para preguntar si se sigue escuchando bien, si se ve bien.
Y voy a activar el chat ahora un segundo, por favor, para que nos comenten si se sigue viendo bien, si siguen escuchando. Ya que comprendan del todo lo que se está explicando, ya esto lo veremos al final en las preguntas, pero sí saber si están ahí al otro lado, si se mantienen o si se han quedado dormidos. No, que no lo creo, porque esto es una información realmente interesante. En lo que van contestando acá en el chat, es importante que sepan que esto que estamos mostrando aquí, este gráfico que lo pongo nuevamente, que pone José, este es un gráfico interno que nosotros utilizamos en Nexo Yoga, concretamente, tanto para la formación como para la preformación. Es decir, lo que queremos compartir contigo es que tengas una visión de la estructura y la relación de la información que el día de mañana puedes tener para un profesorado de yoga. Esto para que te ayude a elegir. Quizás no esté con este nivel de detalles, pero seguramente también habrá formaciones ahí fuera que lo hagan a su manera, con su estructura, con su sistema, pero al menos que tú puedas tener la posibilidad de decir, por aquí van los tiros. Esto lo voy comprendiendo bien y entiendo por dónde van. Pero quiero que sepan, sabiendo que todo está perfecto, que se escucha bien, que esto es un gráfico que utilizamos internamente. Ahora vamos a explicar un poquitito más sobre lo que es. Pero este es, por ejemplo, el gráfico de una preformación en Nexo Yoga. Pero que es válido, lo que decía José Antonio, para elegir cualquier tipo de formación de yoga o no. Puede ser para lo que fuese. Yo creo que es importante, que esa es la promesa, lo que queríamos compartir, que cada uno se lleve una visión de, oye, a partir de ahora, el contenido que vaya a consumir del tema que sea, para que lo puedan pasar por este filtro, yo creo que les va a servir de mucho, ¿vale? Te lo quería resaltar, José, que creo que es muy importante. Y bueno, ya está, se sigue escuchando bien, así que seguimos para adelante, ¿vale? Perfecto. Bueno, matizar eso que dijo Jordi, que es muy importante. Y claro, esto es un esquema bastante reducido, básicamente. Ustedes piensen que esas relaciones que hay ahí, todas esas que se están dando ahí, se están dando porque ¿cuántas cosas hemos puesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, eso es muy pequeño. Imagínense 15, 20 asignaturas, por lo menos, a lo largo del tiempo que vamos a hacer una formación. Imagínense, no sé cuántos bloques más de formación puedan tener. Pueden tener muchos bloques de formación y muchas asignaturas. Depende del curso que sea. Este esquema puede ser mucho más grande. Pero básicamente la idea, el tipo de relaciones, lo que da valor a la relación, más o menos el tipo de líneas que están viendo ahí, los resúmenes de capacidad de síntesis y todo lo que hemos hablado antes, ¿vale? Así que sí, muy válido lo que ha dicho Jordi. Ahora bien, fíjense lo que pone aquí, la preparación óptima y la experiencia mínima necesaria para, todo esto evidentemente siempre es necesario para. Cuando uno se prepara para algo, esa preparación debe ser lo más sintética posible y la experiencia la mínima necesaria para poder salir y ser, repito, productivo al nivel necesario para la resolución de los problemas que se van a los que se van a enfrentar. Es decir, yo estoy esperando a formarme como un doctor, me refiero no a un doctor o un médico, sino a un doctor catedrático para resolver problemas de un técnico, la cosa va mal, porque eso no es una preparación óptima. Las preparaciones siempre son a medida de los problemas a resolver. Entonces, por eso dije desde el principio de la videoconferencia que vamos a hacer ingeniería inversa. Vamos a ver qué problemas vamos a resolver primero para entender hasta dónde me tengo que preparar. ¿Bien? O sea, la preparación óptima, no más ni menos, la óptima, y la experiencia mínima dentro de esa formación para yo poder salir ahí fuera y resolver un problema. Bien. Una vez que has valorado la formación que se adapta mejor a ti, teniendo en cuenta el valor de la información que vimos antes y teniendo en cuenta el currículum del que habíamos hablado, porque ese currículum es el que sirve para que los problemas que yo quiero resolver se resuelvan, bien, vamos a la próxima problemática, que es cómo debes prepararte para obtener el máximo beneficio del tiempo, el dinero y la energía que tú vas a invertir en esa formación. Bien, esta no es menos importante que las anteriores. Es el próximo paso, la próxima pregunta que yo me haría si fuera a elegir. Pues bien, tendría que dominar, atentos,
la técnica de al menos el 60% de las asanas o vinyasas que se trabajarán en el profesorado elegido. Tengan en cuenta que cuando uno va a un profesorado de yoga no es para que le enseñen a practicar yoga. Es para que perfeccionen la práctica a un nivel que les permita estudiar no solo la práctica de ustedes, sino la de otros también. Entonces no podemos llegar con una práctica tan precaria. Si el grupo de posiciones que se va a dar en la formación nos es ajeno por completo, estamos muy mal parados para hacer una formación. Tenemos que dominar por lo menos el 60%, que no es tanto, cuidado, de las asanas y o vinyasas que se van a trabajar en el profesorado elegido. Se debe llevar un registro de horas e indicadores de práctica vencidos, según el plan de práctica del profesorado elegido. Fíjense, no basta solamente practicar. ¿Cuánto he practicado? Porque hay información que uno nunca se pone a pensar que es importante. Para mí es fundamental. Y es, para vencer esto, ¿cuántas horas te ha llevado? Para vencer esto otro, ¿cuántas horas te ha llevado? ¿Te das cuenta que este tipo de resistencias para ti son más importantes que estas porque tardas el doble o el triple en trabajar esta zona de tu cuerpo que esta? Ese tipo de cosas son fundamentales para conocernos y para conocer en un futuro a nuestros alumnos. Así que es tan importante la primera como la segunda. Todas las cosas que voy a poner aquí, que voy a decir aquí, para mí son fundamentales. Fundamentales. Si no, no estarían. Tanto en la práctica como el diario. En las nociones mínimas de anatomía y fisiología, se deben controlar las bases anatómicas mínimas. Atentos a eso. No hay que hacer un doctorado en anatomía para venir a ser un profesorado de yoga. Pero hay que saber lo mínimo, las bases anatómicas mínimas que le harán falta en el profesorado. No hay que esperar a iniciar el profesorado para comenzar a estudiar. Hay que prepararse para el profesorado. Crear una base sobre la que estudiar más rápido la aplicación de la anatomía al yoga, la aplicación de la fisiología al yoga. Es la aplicación. Pero los conceptos iniciales hay que tenerlos aprendidos antes de llegar. No se puede entrar a una formación de yoga y no saber lo que es un fémur. Eso no es correcto. Bien. Se deben comprender, atentos a esto, la funcionalidad básica de los músculos, articulaciones, huesos y cadenas que componen las principales asanas del profesorado. Hay que saber cómo funciona esta máquina osteomuscular. Estamos hablando de la primera capa que se llama Maya Kosha. El yoga es una vía centrípeta de movimiento de la conciencia. Vamos desde la piel hacia el interior, autoconociéndonos. Estamos empezando a entender lo que es la introversión desde que vamos desde el exterior de la piel al interior de la piel en la sensación de un asana. Lo primero con que nos vamos a topar es con la máquina osteomuscular. Y hay que saber que la rodilla es una bisagra. Hay que saber que el codo también es una bisagra. Hay que saber que la muñeca es un eje. Hay que saber que en el hombro hay una articulación de bola y concavidad para moverse. Hay que conocer la funcionalidad de la articulación y, por tanto, los músculos que salen de un lado a otro. Bueno, este músculo es un flexor, porque cuando yo activo, me dobla el brazo. El bíceps es un flexor en el brazo. El tríceps es un extensor en el brazo. Eso es de parvulario de anatomía. Eso hay que saberlo, porque cuando uno ve una posición, tiene que saber decir, bueno, este cuerpo aquí ahora está funcionando de esta manera. ¿Cómo vamos a saber lo que es biomecánica si no tenemos una base mínima de anatomía? Hay que tenerlo. No hay que esperar a que el profesor de yoga nos diga, mira, tú deberías tomar este librito y empezar a estudiar músculos, porque la verdad es que no sabes decir dónde está el cuádriceps. Eso, a la hora de describir una instrucción a un alumno, hay que saber dar una razón. Entonces, una cosa es ser un practicante excelente de yoga y otra cosa es enseñar. Cuando uno va a transmitir información, esa información tiene que darse en estándares que pueda entender cualquier persona. Y esos estándares se llaman anatomía, fisiología, biomecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay que tener una mínima base antes de empezar. Porque si no, van a tener que ir corriendo a hacerse la base cuando ya les están echando información encima. Entonces, hacer la base a la misma vez que le están echando la información es agobiarse desde el primer día que estamos en una formación. Y de estos conozco así, de profesores.
Entonces, háganse la preformación. La preformación. Esa es la idea. Entonces, continuamos. Las nociones mínimas de filosofía y psicología. Aquí, otra vez, no hace falta leerse completamente todos los tratados de Hatha Yoga, los Yoga Sutras, el Bhagavad Gita, los Puranas, los Agamas y todo lo que se pudo escribir desde el periodo prevédico hasta nuestros días de yoga para ir a un profesorado. De nuevo, las bases mínimas de filosofía y psicología de un practicante y un profesor de yoga en un aula. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué es lo primero que van a practicar? Posiciones de yoga, asanas, alguna respiración profunda, vinyasas, las cosas que se van a empezar a hacer, con qué tipo de conceptos están dialogando. Esos conceptos hay que empezar a estudiarlos, evidentemente. Fíjense, deben conocer las principales resistencias psicológicas que necesitan romper los alumnos en una clase de principiantes. Recuerda que tú eres un alumno en un profesorado. En el profesorado, tú vas a ser el alumno que va a aprender a ser profesor. Es un curso. Y ahí también vas a vencer resistencias. Esas resistencias las tienes que estudiar. ¿Cómo funciona mi mente? ¿De qué está escapando? ¿A qué le teme? ¿A dónde voy? ¿Dónde no aguanto y por qué? Todo eso. Y eso hay que basarlo en conceptos filosóficos. Son básicos también. Deben conocerse los principales conceptos filosóficos que aplican a la práctica preparatoria del profesorado y que se desarrollan en profundidad durante el mismo. Que van a ser los mismos conceptos con los que el alumno de yoga va a aprender, porque la filosofía tiene que estar viva en la práctica, no debe separarse en un libro. Y ahora voy a estudiar filosofía, me siento allá, estudio el libro, no sé muy bien por qué Patanjali dijo esto en los Yoga Sutras, pero ahora voy a hacer Trikonasana. Oye, como me tiro la pierna en Trikonasana. Ahí, eso que acabo de describir, es un problema de no relación, no sincronización entre una asignatura y otra asignatura. Cuando el alumno está practicando aquí, tiene que estar entendiendo el concepto que está estudiando aquí. ¿Cómo aplico este concepto que estudio en el asana que estoy practicando? Si no se le marcan las pautas de eso, no se le están dando los enlaces que tiene que hacer para producir esa estructura de la que estaba hablando, que es lo que hacía que la información fuera valiosa. Es lo que estamos hablando. Ustedes desde el principio tienen que irse creando esa base que le permita construir esa pirámide conceptual bien relacionada encima, antes de empezar el profesorado. El contacto mínimo con la enseñanza. No tienen por qué ser ya profesores de yoga, pero tampoco se puede hacer una formación de yoga completa o ni siquiera empezarla sin tener una mínima noción y experiencia inicial de enseñanza de yoga. ¿Cómo sabemos que nos vamos a dedicar o que queremos dedicarnos a la enseñanza de yoga si nunca hemos enseñado yoga? Fíjense bien, hay una cosa importantísima que tienen que saber. No es lo mismo compartir sus experiencias como practicantes a otros que dar una clase de yoga. Son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, yo cuando hago Trikonasana percibo esto, siento esto y me encantaría compartirlo con ustedes. Se lo pueden hacer con un grupo de amigos una vez en casa. Pero si ustedes todos los días van a dar una clase de yoga a esas personas y van a hacer Trikonasana probablemente los próximos 10 años con ustedes, más les vale aprender un poco más de Trikonasana. ¿Bien? Entonces, la enseñanza tiene tela, bastante. Y dar los primeros pasos para ver si a uno le gusta ese proceso de aprendizaje mientras se enseña y de continuo feedback de la práctica y la enseñanza, hay que tener un mínimo de experiencia ahí. Se debe conocer, para empezar, la descripción biomecánica básica de la ejecución de las principales asanas de la formación, de las principales, de las mínimas, de las básicas. Hay que saber describir el cuerpo en movimiento en una flexión completa. ¿Bien? Hay que saber describir el cuerpo en una torsión, el cuerpo en una extensión, para cuando uno vaya a dar una clase tenga un vocabulario mínimo, propio, estándar, claro, estructurado, preciso, que lo escucha, entiende lo que estamos diciendo. Eso es fundamental. Si no se ha tenido ya, se deben tener los primeros contactos con la enseñanza. Busquen un grupo de amigos, ese grupo de amigos del que estábamos hablando, pero no para compartir solamente lo que uno percibe cuando practica, sino para describir el movimiento completo, gira la pierna de esta manera, hazlo de esta forma, extiéndete aquí, y ahora, después de haber hecho todo eso correctamente, entonces comparte tu relato de experiencia en ese momento. Pero esa
Cuando uno, que generalmente lo dice, es que a mí el yoga me ha dado mucho y me encantaría compartirlo con otras personas, eso que es vital porque es vocación de transmitir, de dar, de ayudar, bien, eso es una parte dentro de las cualidades que hay que tener para ser un buen profesor de yoga. Evidentemente es necesario, sin eso no se puede enseñar yoga, pero no es suficiente. Ojo, no es suficiente ni por asomo, es el principio. Y eso hay que completarlo con estas cosas que estoy hablando aquí, para prepararnos para una formación, a la que se sumarán muchísimas otras capas de información después. Bien, y también, no menos importante que en la práctica, aquí se tiene que llevar un registro de las clases dadas siendo debutantes, estamos empezando, y de las observaciones que como profesores hemos hecho de esas clases. Bien, voy a quitar ahora un momento aquí mi cámara para que vean esta última parte que está ahí. Bien, debes llevar un registro de las clases dadas y de la observación que como profesor has hecho de ellas, porque uno aprende muchísimo enseñando, uno aprende mucho a la hora de enseñar. Muchas partes de uno mismo que no ve mientras practica la ven de fuera, desde fuera cuando enseña. Y ven el comportamiento de los alumnos cuando enseñan. Toda esa información que es valiosísima, que es información de campo, es información de aplicación directa, desde el principio, desde la primerísima clase que vayan a dar, aunque sea a su primo, su amigo, su novio, su novia, que los ponen ahí de conejillos de India las primeras veces a recibir clases, sí, pero les van a dar un montón de información. Ellos, su forma de mover el cuerpo, que ustedes vean desde fuera con ojos de profesor, aunque sea por primera vez, a estas personas practicando les va a hacer que observen muchas cosas valiosísimas que van a ser las que les van a permitir después mejorar esa clase. Y eso hay que tenerlo anotado. No se puede dar clases y olvidar, pero nadie va a guardar en la mente toda esa información, la de práctica, la de enseñanza. No, hay que anotarlo, hay que ir llevando un registro. Esto es fundamental en una preformación. Bien, para que cuando lleguemos a la formación ya sepamos más o menos a qué nos estamos enfrentando. No estamos en cero. Tenemos ya las bases conceptuales, tenemos ya un mínimo de práctica pulida, tenemos una experiencia de enseñanza, hemos anotado lo que hemos observado y decimos, qué difícil es a veces transmitir lo que uno percibe, porque claro, el otro entiende otra cosa que no, qué difícil es a veces hacer la misma corrección en cuerpos que son tan diferentes. Todas esas cosas que uno se viene a dar cuenta de ellas cuando ya lleva 6 meses en un profesorado, mal. Hay que darse cuenta antes de meterse. Porque resulta que a lo mejor uno lo ve y dice, lo que yo quería hacer era transmitir mis sensaciones a mis amigos. Yo la verdad no me quiero meter en este nivel de profesionalidad. Yo la verdad es que, ¿sabes qué? No quiero ser profesor de yoga. Y ya saben qué, yo lo aplaudo. Y es fundamental que tengan la experiencia de saber si no tenían que meterse en un profesorado antes de meterse. Porque tienen que ver lo que significa completo y decir, vamos a entender un poquito esto primero. Esa oportunidad es fundamental. Tenerla es fundamental. Bien. Jordis, esta parte te la voy a ceder a ti, evidentemente, si estás por ahí. Sí, te agradezco mucho, José. Bueno, lo que estaba comentando ahora, José Antonio, mira, les voy a poner aquí al lado lo prometido. Habíamos prometido que te ibas a llevar una secuencia de práctica personal orientada a la enseñanza según Nexo Yoga, según todo el trabajo que está haciendo Nexo, y también un diario de práctica personal donde puedes anotar. Simplemente para que te lleves un ejemplo de cómo podrías planificar una práctica personal y todo lo que es la observación de tu práctica día a día, que vas sintiendo y demás. Entonces, te voy a activar aquí ahora. Primero, verás aquí a tu derecha la secuencia de práctica. Te va a aparecer aquí justamente en el lado derecho como descargar archivo. Descárgalo y guárdalo para que ya lo tengas, ¿vale? Y en un minuto te voy a poner también el diario de práctica. Lo que decía José Antonio, ¿recuerdas los números que comentamos al principio de las razones por las cuales estamos preparados para compartir esto? Bueno, entre esos números hemos conocido muchísimos, pero muchísimos casos de personas que están o iniciando un profesorado o les han comentado de iniciar un profesorado recientemente o llevan 3-4 meses, cuando solamente llevaban de práctica 1 o 2 meses. Simplemente el profesor le dijo, ¿sabes qué? Tienes cualidades para ser profesor. Y arranca un profesorado. José, tú lo has visto, ¿no? Muchísimas veces. Muchísimas veces.
Simplemente el profesor le dice, como un iluminado, le dice, mira, tienes una luz especial. Deberías ser profesor de yoga. Y coge y empieza a hacer una inversión potente de tiempo, de dinero, de emociones, de energías, de recursos, etcétera, para iniciar un profesorado. Y cuando lo termina, o está a la mitad, o al año de terminar, dice, esto no es para mí. Pero ¿por qué esperar o por qué gastar o invertir tanto tiempo, esfuerzo y recursos cuando te puedes enterar antes de hacerlo? Y este es uno de los propósitos de esta charla también, ¿vale? Porque de verdad conocemos a muchísima gente que ha pasado por esto y en realidad muchos tienen cualidades, por igual no es su momento, igual las tienen por no es ahora, igual las tienen por no es su prioridad, Claro. igual necesitan cerrar algún ciclo en su vida, ya sea como madre, como pareja, como profesional en otra área, para entonces sí dedicarse de lleno a esto, porque no han aquilatado lo que significa un profesorado de yoga en cuanto a recursos, sobre todo de tiempo y energías, porque el dinero se va y viene, pero las energías y el tiempo y demás hay que saber gestionarlo muy bien. Y de verdad, hemos conocido mucha gente en esta situación. Por eso es que José lo comentaba. Y si de los que están en la sala, el 80% que tenía la intención de ser profesor dice, ¿sabes qué? No es para mí, nosotros estaremos encantados. Porque te habremos ahorrado muchísimo tiempo, energías, dinero y recursos en meterte en un camino que quizás no era para ti o que no era para ti hoy, que también es válido. Y eso es muy importante. Y no hablamos de la formación de Nexo Yoga, hablamos de cualquier formación. No es justo ni ético, ni siquiera en nosotros, empezando por nosotros mismos, de que empieces una formación si no sabes a qué te vas a enfrentar. ¿Vale? Claro. Justo ni ético. Yo creo que es lo más profesional es decirte, mira, antes de que empieces o te quieras meter, prepárate así, valóralo, choca contra este bloque de información y estructurada que es el 5% de lo que sería una formación, y después, solo después que lo hayas apreciado y lo hayas vivido en carne propia, digas, oye, ¿sabes qué? Ahora más que nunca quiero. O ¿sabes qué? No, no es mi momento o no es para mí. Entonces, yo creo que eso es fundamental, José, ¿no? Me parece es que es prioritario. Es prioritario Y ético. y ético. Bueno, dicho esto, vamos a dejarlo un ratito más. Pasamos a la siguiente diapositiva, que son las conclusiones, José. Todo el mundo escucha, todo el mundo ha podido descargar, bueno, casi todos, y espero que lo puedan hacer. ¿Ok? Seguimos, José, te dejo. Muy bien. Vamos allá. La conclusión. La conclusión de lo visto hasta ahora. ¿Bien? Uno, y esto me gustaría coger un altavoz y gritarlo. El currículum de la formación no lo es todo. Es fundamental. Estamos en el siglo de la información, señores. Se puede coger un montón de información, pero un montón de información, y meterla en un sitio y decir, mira cuánta información te he traído. No es el camino. Aprendan a filtrar, aprendan a valorar. El nivel de relación y ajuste interno de la información a recibir es más importante que el tamaño de la información, el volumen de la información a la que se va a acceder, porque es lo que define, atención, su nivel de utilidad. Todo esto que estoy diciendo son conceptos técnicos que se usan a día de hoy para tasar Big Data en el mundo entero. ¿De qué información me estás hablando? Déjame saber si esa información de la que me estás hablando es valiosa o no es valiosa. ¿Bien? Estamos en el siglo de la información. La cantidad de información no determina. El valor de utilidad de la información es lo que determina. Ojo a eso, porque no hay educación al respecto y se sigue consumiendo información sin ton ni son. En todos los aspectos. Enfóquenlo después si quieren al profesorado de yoga, pero esto se sale del profesorado de yoga y aplica en sus vidas para muchas cosas. Creo que es un elemento de mucho valor. ¿Bien? Ahora bien, 3. Mientras más modular es el curso, más sencillo de digerir y de aplicar. Ustedes entiendan, vamos un pelín más atrás, vamos al nivel 2. El nivel de relación y ajuste interno de un volumen de información que se va a recibir es el verdadero trabajo de quien prepara la información. Es quien ha cocinado detrás todos los ingredientes y los ha puesto para que sean realmente un plato que ustedes se puedan comer.
Ustedes fueran a un restaurante y le ponen la ensalada sin aderezar, el aceite de oliva por el otro lado, la sal por allá, todo totalmente separable. Dicen, mira cuánta comida te he traído. Ustedes dirían, bueno, pero esto hace falta que lo cocinen. Y no solamente que lo cocinen, esto hace falta que lo cocinen de una forma en la que cuando mezclen todos los ingredientes sea armonioso, coherente, y yo cuando me lo coma diga, así se puede consumir el alimento. Pues piensen lo mismo de la información. Vienen todas las asignaturas y esas asignaturas tienen que estar sincronizadas, divididas por capítulos, sintetizadas al final en ejercicios resúmenes. Todo ese trabajo lo tiene que hacer quien prepara la formación. No es solamente coger información y ponerla. Y luego, evidentemente, si los capítulos son muy grandes, que es más cómodo para el que prepara la formación hacer menos divisiones para tener que sincronizar menos, evidentemente, es más difícil de digerir por el alumno. Cuanto más pequeños son los capítulos y más sincronizados estén, más fáciles de relacionar, más fáciles de sintetizar, más fáciles de aplicar, más fáciles de realizar para el alumno en general. Eso es lo que está en el punto 3. En el punto 4, cuanta más autonomía de aplicación se tenga de cada bloque, mayor capacidad de retorno tendrá el curso. Y no estamos hablando únicamente de retorno económico, estamos hablando de retorno de información. Cuando uno empieza a decir, por eso entonces cuando aquello sale por allá y esto entra por aquí, aquello se equilibra con esto y entonces surge esto. En el momento en el que uno relaciona todas las partes y surge información de la información, esa nueva información que solo ustedes son capaces de producir, se llama retorno. Y ese retorno es el que uno está esperando del curso. Uno está esperando saber algo por sí mismo. Y para saber algo por uno mismo, evidentemente, tiene que tener eso que se llama data mining, información de la información. Y para eso hay que ponérselo fácil al alumno. A eso me refiero ahí en ese cuarto punto. Cuanta más autonomía de aplicación se tenga en cada bloque, son esos ejercicios de síntesis, esos ejercicios relacionales, esos mapas de información que te permitan a ti como alumno hacer el mapa en tu mente de cómo tengo que ir atando cabos para sacar información emergente de la mezcla de toda la información, pues da la capacidad de retorno que va a tener el curso. ¿Bien? Y 5, medir siempre la información por la capacidad de hacernos producir información de la información. Siempre. Ese es el consejo final. La utilidad de la información se mide ahí. Es decir, medir la productividad de la información recibida o que se va a recibir lo antes posible. La forma de medirlo, como les dije antes, es el manual de uso. Ustedes entiendan. Cuando nos compramos una batidora, un televisor, un coche, un ordenador, es un elemento complejo que tiene un montón de piezas, pero tiene una utilidad determinada. Y esa utilidad se explica desde el principio. Cuando ustedes reciben una formación, es mucho más complicado que todo eso y mucho más. Ustedes están recibiendo una pieza fundamental de información en su vida que les va a servir para dedicarse a. Si eso no viene con un manual de uso, vamos mal. Entonces, los creadores de cursos en general somos personas que deberíamos sentirnos orgullosos de mostrar cómo yo he relacionado la información ahí dentro. Porque ese es el trabajo que nunca se ve. Es el trabajo que nunca se ve. Debería ser muy bueno que estuviese más clara esa información de, mira, te voy a dar este curso, este es el currículum, pero así va a funcionar, con estos bloques, con estas asignaturas, relacionado de esta manera, con estos ciclos y con estos ejercicios que van a ver aquí abajo para que tú mismo te puedas dar cuenta que eso realmente funciona como yo te estoy diciendo que funciona. Eso va a darle a ustedes la capacidad de decir, esta información me va a hacer retornar a mí un montón de información productiva, de valor, que yo puedo aplicar directamente. Es la rentabilidad de información que vale el curso. No estoy mencionando ni siquiera el dinero, estoy hablando de la información. Si la información que yo recibo no está bien relacionada, está todavía en formato, materia prima en mi mente, tarda mucho en digerirse, tarda mucho en relacionarse, y tarda muchísimo más en hacerme producir a mí una información de valor personal, evidentemente,
no tiene mucho valor como información, porque todo el curro, todo el trabajo me lo he tenido que pegar yo mismo. No lo ha hecho quien ha desarrollado el curso para mí. No me lo ha servido en un formato que para mí sea digerible. Eso es lo que significa todo el capítulo entero del valor de la información del que hemos hablado antes. ¿Bien? Muy bien. Y hemos llegado por fin a este punto en el que vamos a presentar la guía preparatoria y experimental de Nexo Yoga para aspirantes a un profesorado de yoga. ¿Bien? Esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Si en algún momento esa pregunta surge siempre. ¿Por qué vamos a presentar nosotros una guía preparatoria y experimental para aspirantes a un profesorado de yoga? Bueno, tenemos precedentes, bastantes precedentes. Pero los más importantes son estos tres que están aquí, para mí. El primero, nos han hecho un montón de preguntas, hemos recibido en Nexo Yoga un montón de preguntas acerca de los requerimientos mínimos que debería cumplir un practicante de yoga para acceder a una formación completa. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, preparamos esto y le hacemos pasar al alumno que tenga esas inquietudes por una experiencia acotada en el tiempo, acotada como inversión de energía, económica, etcétera, que pase por ahí para que se dé cuenta y entienda cuáles son los límites que tiene que vencer como mínimo para acceder a una formación. Por eso lo hemos hecho, porque continuamente recibimos esas preguntas. Bueno, ¿y cuándo puedo saber si yo estoy preparado para una formación? ¿Qué debo hacer? Por eso. En segundo lugar, porque nos han pedido que valoremos otras formaciones. Nos han dicho, oye, ¿tú crees que la formación que hace esta escuela o aquella es buena? Esto no me parece ético. Nosotros como profesores de yoga, nosotros como formadores de profesores, no somos nadie para evaluar otras escuelas. Pero sí podemos crear una herramienta que les permita valorar de forma personal, cada uno de ustedes, cualquier formación de yoga que incluya asana o vinyasa que se van a encontrar por el camino, y de esa manera es totalmente impersonal. Lo que sí vamos a poner, evidentemente, son esos elementos de los que hemos hablado hoy. Evidentemente, si vamos a formarnos como profesores de yoga, tendremos que resolver los problemas principales que los alumnos van a esperar que les resuelvan cuando salgan. Si van a hacer un profesorado de yoga, pues deben saber que las asignaturas y el currículo tienen que ajustarse a esos problemas y que, por supuesto, la forma en la que van a ser impartidos esos contenidos tenga mucho valor para el alumno. Y hemos creado, por eso, esa guía. Y, en tercer punto, y no por ello menos importante, créanme, lo que acabamos de decir anteriormente, para que todo aspirante a profesor tenga una experiencia mínima de lo que va a ser un profesorado, antes de invertir mayores cantidades de tiempo, dinero y energía. Eso es fundamental. ¿Bien? Estos son los precedentes de por qué se nos ocurre, como no tenemos nada que hacer y estamos totalmente ociosos continuamente, pues además preparar una guía preparatoria experimental de Nexo Yoga para aspirantes a un profesorado de yoga. Porque es paraíso, de verdad. De todas las cosas que estamos haciendo, además hemos hecho eso, porque es prioritario. Entre todas las cosas que estamos intentando resolver en este momento en Nexo Yoga, esto también es prioritario, pues día a día se forman personas que se dan cuenta que no están preparadas a mitad de camino. Y son casos que conocemos a día de hoy y realmente nos aflige que eso se produzca. Teniendo esto, por lo menos, ponemos fin a los que se enteren de esto, ponemos fin a que profesores gasten o aspirantes gasten tiempo, energía y dinero en algo que realmente al final, si se puede evitar, se lo evitan. Y por otro lado, cuidado, no solo es esto, el que estaba indeciso, quizás hay excelentes profesores de yoga en potencia que no dan el salto precisamente porque temen esto que estoy diciendo yo. Probablemente cuando accedan a una guía como esta, se ratifiquen en la idea de que sí pueden hacerlo y entonces den el salto y sean un buen profesor de yoga. Y eso también es muy valioso. Se están perdiendo probablemente excelentes profesores de yoga que no dan el paso porque no saben si están preparados. La guía también da esa posibilidad. Por eso hemos hecho una guía. Pues esta guía está dividida en 3 bloques formativos, en este caso debería decir preformativos, porque no es una formación, es una preparación para la formación, pero tiene que verlo como una mini formación. Van a experimentar una formación en miniatura, muy acotada, para resolver problemas muy específicos. Bien, y será bloque 1, tren muscular inferior, una dedicación estimada general de unas 70 horas aproximadamente. El bloque 2 sería el torso, evidentemente,
Una dedicación estimada 70 horas más o menos. Y lo mismo el bloque 3, el tren muscular superior. Así que son las 3 partes del cuerpo en general, dadas cada uno a 70 horas, pues unas 210 horas de aplicación general que uno lo va a hacer desde casa, trabajando, practicando en los tiempos que uno tenga libre. Al final podríamos vencer esto en unas 210 horas en general. ¿Vale? El tiempo en el que lo vamos a vencer, bueno, depende de la dedicación de cada cual, el tiempo en que disponga, etcétera, etcétera. Bien, ahora bien, ¿qué contenidos tiene esta guía? Esta guía tiene guía de práctica personal, donde están las secuencias, contenidos que tienen que trabajarse en cada bloque, son 3 bloques. Cada bloque tiene 4 secuencias de práctica. Bien, y cada una de esas secuencias de práctica tiene su diario de prácticas. Y en cada secuencia, cuántas horas se practicó, qué día se practicó, cómo se hizo, se va llevando el registro de la práctica para poder anotar todo el trabajo que uno está viendo y que está desarrollando y que está venciendo. Porque estamos guiándolo para que vaya preparándose en ese 60% mínimo de asanas de toda una formación que tiene que tener en la mano. Luego una guía de anatomía y fisiología. Y ahí están las fichas, ahí están fichados los principales huesos, las principales articulaciones, los principales músculos, las principales cadenas musculares del tren muscular correspondiente al bloque que sea. Estamos estudiando el tren muscular inferior, que serán los huesos de las piernas, de la pelvis, serán los músculos de las piernas, serán las cadenas musculares largas, la porción de las piernas y de la pelvis, evidentemente, ¿no? Y las articulaciones de la pelvis y de las piernas. Hay una guía de psicología y filosofía aplicadas a esas secuencias, atención, de práctica que estamos haciendo, qué conceptos se ven, se desarrollan, qué resistencias psicológicas luchamos contra ellas cuando se está practicando este tipo de secuencias que se ve. Son 4 secuencias tipo que están relacionadas en evolución. Como dije, hay relaciones progresivas por natura, pero hay relaciones transversales. En cada una de esas secuencias, como expliqué antes, se está trabajando la anatomía y la fisiología referentes a esas posiciones, se está desarrollando la filosofía y la psicología aplicada de la práctica en esa secuencia directamente, y más abajo se siguen en la guía de enseñanza las correcciones posturales básicas, biomecánicas, por fichas de posturas relacionadas con las asanas que se están practicando en esa secuencia para que después se puedan enseñar. Y llegado al semanario de enseñanza, que se pone ahí en la guía de enseñanza, se enseña la síntesis de las correcciones biomecánicas en secuencias reducidas de asanas muy pequeñas en comparación con las de práctica, las que son más pequeñas, en las que va el contenido de correcciones biomecánicas, el contenido de lo observado en la práctica, de los indicadores principales, de forma que ya en escala pequeña, que es lo que es esta guía, se vaya teniendo idea, se vaya experimentando lo que significa esa relación progresiva, lineal por asignatura y transversal de sincronización entre asignaturas, para dar lugar al final ya al ejercicio relacional que resume el bloque completo en un ejercicio de aplicación que va desde la práctica a la enseñanza también de todos esos 4 conceptos que fueron los 4 ciclos de relación que se hizo de las 4 secuencias de práctica que cada una de ellas estaba relacionada con todo lo demás. Deténgase 30 segundos a pensar el trabajo de sincronización de fondo que hay entre todo esto que les acabo de decir. Esto es lo que realmente le da valor a lo que están recibiendo. Porque seguramente muchísimas personas se sientan y con un poquito de inteligencia serán capaces de poner secuencias de práctica, serán capaces de poner fichas de anatomía. Pero relacionarlo todo bien y hacer que la enseñanza y la práctica vaya creciendo, digamos, como una espiral ascendente, ciclo a ciclo, como esto, y que se puedan hacer cortes por bloque en el momento que se tienen que hacer para dar un ejercicio interdisciplinar que lo resuma todo por bloque, lleva un cierto tiempo. Me parece que es un esfuerzo un poquito más allá. Esto precisamente es lo que queremos transmitir, la experiencia, primero, que vean cómo se va desarrollando una preformación, qué tienen que aprender de cara a una formación, y por otro lado tendrán la experiencia de recibir un curso, aunque sea pequeño, con ese nivel de sincronización, con ese nivel de facilidad para desarrollar la estructura en la mente que le permitirá después poner información y relacionar y producir información, que es lo que ustedes van a necesitar al final. Evidentemente, ahora mismo, las preguntas ahora al final, cuando terminemos de dar esta información, hablamos de cómo se encarna todo esto en un ejemplo, ¿de acuerdo? Continuamos.
Para que tengan una idea de cómo va funcionando esto, aquí tenemos un esquema de flujo de cómo se mueve el curso de preformación que hemos diseñado. Voy a quitar mi cámara un momentito para que puedan verlo completo. Fíjense, aquí tenemos otra vez lo mismo que habíamos hablado antes. O sea, aquí tenemos, por un lado, los ciclos de trabajo y por otro lado tenemos las asignaturas. Fíjense que a la izquierda pone bloque 1, tren muscular inferior, por ejemplo. Es un ejemplo de un bloque, ¿vale? Tenemos primero el ciclo 1. En el ciclo 1 vamos a hablar de una cosa sola, la permanencia. Ya está. Y la permanencia la vamos a ver en la secuencia de práctica, de estudio, vayan leyendo hacia la derecha. En el diario, ahí pone diseño de práctica, es una errata, en el diario de práctica lo vamos a ir plasmando, vamos a ver en anatomía y fisiología cómo se desarrollan esas posturas, mientras uno está desarrollando permanencia, las partes del cuerpo que molestan, las que no molestan, cuáles son, qué huesos son, qué tenemos que ver, todo eso. ¿Qué ocurre en la mente cuando uno está intentando permanecer con el cuerpo en un asana? ¿Qué conceptos filosóficos son los que se desarrollan a través de la permanencia postural y de la permanencia de la mente en el ejercicio? ¿Cuáles son? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué correcciones posturales biomecánicas uno debe aprender a hacer en su propio cuerpo y a transmitir con las palabras correctas, biomecánicamente hablando, de las asanas para llegar luego al semanario de enseñanza, en donde aparece una propuesta mínima de enseñanza en la que todo lo anterior tiene que ser relacionado y transmitido. Una vez que se termine ese ciclo, como pone ahí, fin de ciclo, a la derecha en el círculo, continuar con el siguiente ciclo. Y pasaremos al ciclo 2, donde hay una un segundo subbloque de información, por decirlo de alguna manera, y ahí hablaremos de la expansión en general. Y otra vez habrá una secuencia de práctica, un diario de práctica, una anatomía y fisiología, psicología, y volvemos otra vez, fin de ciclo y volvemos otra vez. Y así iremos ciclo a ciclo tejiendo todas las relaciones de todos esos mini bloques de información, que al final, al término del cuarto ciclo, donde pone fin de ciclo, ven que hay una flecha debajo que los lleva a un ejercicio relacional y resumen del bloque, que cuando se termina, se pasa al próximo bloque de información, que será tal y como este, pero será un bloque 2, será el torso, y volveremos con otros 4 ciclos a hacer el mismo trabajo y lo mismo con el tercero. Al término del tercer bloque y al término del ejercicio relacional que resume el tercer bloque, se pasará directamente al test final de validación de la preformación completa, que resumirá los 3 bloques completos de información en un mismo ejercicio. Y de esa manera, todo el trabajo de preformación se relaciona longitudinal y transversalmente entre asignaturas y a través de cada asignatura para ser resumido al final en un único ejercicio. A esto nos referíamos al principio.